Porque no se ve así como Sí. de balanceado. Estamos al aire, ok, ya. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión desde el museo. La trabajamos desde el área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos justamente en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes, en la segunda parte de la conversación que ya empezamos a sostener la semana pasada a esta misma hora con el doctor Julio Cárdenas. Nuestra estrella de hoy, nuestra invitada. Y además, bueno, no sé si se darán cuenta, pero el museo está súper concurrido hoy día. Tenemos una gran cantidad de público, hay un seminario ocurriendo, tenemos colegios también visitándonos, así que probablemente nos vamos a encontrar con harta gente en esta visita. Sí, les damos también la bienvenida a todas las personas que están incluyéndose a esta transmisión. No olviden que pueden hacer preguntas, comentarios. Vamos a trabajar de hecho hoy día a partir de una exhibición que ya habíamos empezado a nombrar la semana pasada, que se llama Materia Humana, y a partir de las obras que están ahí vamos a conversar, por supuesto, desde anatomía. El doctor y profesor, ¿cierto? Julio Cárdenas, lo tuvimos la semana pasada. Recordemos tal vez algo de eso. ¿Podemos ver la imagen de la semana pasada? Claro. Para los que se lo perdieron, igual lo pueden ir a ver después al mismo Instagram, ¿cierto? Exactamente, sí. Y ahí estamos viendo la imagen. No sé, la Connie no me responde. Está concentradísima. Bueno, chiquillos, ¿podemos ver la imagen? La imagen de la semana pasada para que podamos recordar cómo fue la transmisión. Ahí se está viendo. Ahí sí, buenísimo. Buena. Ahora sí. Bueno, la semana pasada entonces estuvimos en el Museo de Anatomía, un museo que recomendamos muchísimo que puedan visitar. No olviden que para ir para allá tienen que agendar previo la visita al correo. Extensión morfología@gmail.com. Un correo que no me aprendí, puede decir 10 veces. Extensión morfología@gmail.com. Y ahí pueden entonces agendar su visita. Es un museo muy interesante. La semana pasada lo recorrimos completamente. Estuvimos conversando con el doctor Julio Cárdenas. Ahí pueden ver la imagen justamente. Estamos ahí con don Carlos Martel. Así es. Y la estatua de Osu. Perfecto. Que eran más o menos lo más importante, lo más icónico en realidad de la colección. Sí, y además, bueno, ahí también habíamos visto una imagen de Rembrandt, que ha sido uno de los artistas también plásticos del barroco, pero que estuvo representando fuertemente también la figura humana. Y que trata la anatomía como ciencia. Absolutamente. Sí, toda la razón, Mari. De hecho, pueden revisar entonces esa transmisión, está también en el Instagram. Vamos a subirla próximamente al YouTube también. Así que, ¿qué les parece que empecemos el recorrido? ¿O queremos comentar algo de acá afuera? Porque hay harta gente acá afuera también. Ahí están, como decías tú, Mari, recién, ocurriendo muchas cosas. Seminarios, visitas de colegio. No sé si al doctor le gustaría comentar algo respecto a la arquitectura. Sí, ¿Qué le ha parecido ya? Había venido, yo he visto ya, bueno, un edificio neoclásico, estilo francés también, y que muestra bastante novedades, redistribución también de las colecciones, y que hoy es agradable, y ese día también, de ver gente joven y mucha gente mostrando que en realidad los museos están vivos, que están hechos para las personas, por las personas, y que realmente nos da un gran agrado realmente estar en este lugar lleno de vida, no solamente viendo colecciones inertes que uno podría ver, sino que también ver el trasfondo de lo que significó crear esa pieza, de lo que significó también el significado para el artista, de poderlo plasmar de alguna manera en estas obras. Muchas gracias también por su visión, porque la idea con estos en vivos, este también es parte del denominado ciclo Arte y Ciencia, justamente como para ampliar también los enfoques desde donde mirar el arte, y en ese sentido toda su experiencia y todo lo que usted nos puede ir colaborando también para mirar estas obras donde hay cuerpos humanos. Claro, y también es parte de nuestros esfuerzos por alcanzar a más personas, porque si bien puede haber gente de aquí de Santiago que tiene la oportunidad de venir al museo, igual encuentra en esta una oportunidad particular de ver la visión desde la medicina, igual hay un montón de personas que nos ven desde regiones, ¿cierto? Así que es parte de nuestros esfuerzos como área por llegar a la mayor cantidad de personas posible y hacerle honor a esta idea de que somos un museo nacional. Así es. Público, además. Tú también trabajas en institución pública, Sí, claro, la Universidad de Chile, de todas maneras, que es de todos, y también eso significa una gran responsabilidad para nosotros. Sí, lo sentimos también así. La exhibición que nos da entonces nuestro contexto hoy día se llama Materia Humana. El título está por allá, no sé si podemos verlo
Connie, que está en la cámara, ahí también Matías, gracias al equipo técnico hoy día. Pero nosotros vamos a entrar por la puerta de allá. Sí, más diseñamos un recorrido específico en realidad. Ya. recorrido orgánico, le vamos a llamar Sí. así, para que se vaya ahí siendo más fluida la conversación. Así que partamos por acá. Igual podríamos por mientras mencionar a las curadoras de la muestra. Sí, por supuesto. claro. Paulo Honorato y Jimena Gallardo. Gallardo, ¿cierto? Paulo Honorato es de acá del Museo Nacional de Bellas Artes y Jimena Gallardo viene del Museo Histórico Nacional. Así que les adelantamos que nos vamos a encontrar con objetos que pertenecen al Museo Histórico y es parte del interés en esta muestra también. O justo acá como que hay silencio. Sí, Sí. está muy callada esta sala. Ahí corríjanos si nos vemos bien con las luces. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hay que mencionar también que esta exhibición no solamente tiene pinturas u obras más clásicas, esculturas también, sino que también tiene fotografías, grabados y tenemos una pieza de videoarte que es bien interesante. Doctor, usted la había mencionado también como algo que le había llamado la atención en el recorrido que había hecho la primera vez. Es una obra de Carlos Lepe que se llama Las Cantatrices y justamente también está en esta exhibición en el contexto de cómo está siendo intervenido el cuerpo. En el caso de esta performance, de este registro en video, vemos al propio artista que está enyesado en casi todo su cuerpo, pero además la boca la tiene con un aparato que le fuerza al momento de estar cantando esta ópera. Claro, en el fondo es como ver un cuerpo que está enclaustrado, que de alguna manera está siendo impedida su manifestación y que sin embargo, a pesar que solamente la boca es la que le está quedando libre, es capaz de eso, de transmitir energía, de transmitir sentimientos en un cuerpo que en todo el resto está impedido de hacerlo. Hay como una especie de sufrimiento que uno pueda observar, pero sin embargo puede a través de la emisión de la voz transmitir esa emoción y esa energía. Sí, acá también hablábamos un poco de cómo el cuerpo se modifica también para expresar ciertas emociones o conceptos, ideas, ¿cierto? El maquillaje, por ejemplo, que recuerda también a ese maquillaje que se utiliza en el teatro, en las artes escénicas, en la ópera sobre todo, ¿cierto? Donde también es muy exagerado el destacar los ojos, la boca en este caso, y por supuesto lo que habíamos hablado del torso, que debería abrirse cuando uno canta. ¿Qué pasa cuando uno canta, doctor? Con el torso, con la parte superior. Anatómica. Claro, necesariamente debe captar un fluido que debe emerger a través de las cuerdas vocales y para eso necesariamente el tórax, a través de los pulmones, necesita la expansión de ello, algo que, como les decía, se ve como impedido de alguna manera en hacerlo. Está claro que la manifestación del maquillaje viene de tiempos pretéritos en los que estas representaciones se hacían a mucha distancia y por lo tanto tenían que exacerbarse los rasgos, claro, en las personas. Así que es un poco por eso el asunto de este enclaustramiento al cual uno se refiere. Igual sería bueno mencionar que en particular en esta sala que estamos nos vamos a encontrar con cuerpos que están vulnerados de alguna forma, eso no lo habíamos mencionado. Claro. Entonces vamos a entrar por este lado del cuerpo intervenido, pero también un poco relacionado con la violencia, el dolor, ese tipo de temáticas. Bueno, acá, doctor, tenemos unos objetos que son del Museo Histórico Nacional. Y podemos contar igual la anécdota de que este es el motivo por el que contactamos con el doctor en un primer lugar. Sí, es verdad. Que no sabíamos lo que eran, no entendíamos para qué servían. Y bueno, como mencionaba José, cierto, vienen del Museo Histórico Nacional, son parte de la colección y están instalados en esta vitrina donde ustedes los pueden observar y quizá el doctor nos podría ayudar ahora a entender qué es esto. Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí como lo va señalando, son instrumentos en los cuales se intervenía el cuerpo humano y muchos de ellos son hoy, bueno, sumamente traumáticos porque de acuerdo a la materialidad que existía en esa época, son instrumentos que se manejan en forma rígida. Y muchos de ellos son para extracción de cálculos, por ejemplo, urinarios, en los cuales muchas veces era tal el sufrimiento que la persona era capaz de soportar, someterse a estos procedimientos que eran muy cruentos,
con tal de subsanar esa afección primaria que es la que generaba ese dolor intenso, porque de caso contrario no había ninguna otra alternativa. Claro. ¿Ya? Entonces van surgiendo distintos elementos, los cuales son extractores, dilatadores, que van a ir a buscar estos elementos de cálculo, por ejemplo, las vías urinarias, la vejiga. Imagínense lo que significa introducirse por la uretra. Es más fácil la uretra femenina porque es más pequeña, Más es cortita, más nos dice usted. dilatable. En cambio, la uretra masculina, y lo malo que en los cálculos, cuando uno habla de cálculo, de 10 personas, 9 son hombres. Entonces hay que pensar que esto se hacía en una uretra que era inextensible, muy dolorosa, con mucho traumatismo también. Claro. Es interesante también como poco a poco se va incorporando también estas diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. Lo estábamos conversando hace un rato también, pero claro, en este caso, por ejemplo, de los cálculos, usted mencionaba eso, vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo también cómo las diferencias se van marcando muchísimo, no solamente como desde el interior, sino que también cómo después uno va acuñando ciertos dichos o Claro. ciertas como sabiduría popular. Que Sí. va a orientar en eso. Sí, eso significa entonces que esta intervención que uno ve en el arte, también hay una intervención en la medicina para poder dar respuesta a esas inquietudes pretéritas que iban involucradas a sanar a las personas. Claro. O sea, ese era el fin inicial, es el fin de hoy. Sin embargo, hay un cambio a través de la historia también que ha ido modificando los instrumentos, las intervenciones, las cirugías, pero siempre con ese fin de lograr sanar a las personas, de darle un mejor bienestar y de esa manera lograr también una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida. Claro. La semana pasada conversábamos también cómo el arte, la primera cosa, una de las primeras cosas que representó fue su propia corporalidad. El ser humano representa su cuerpo. Mostramos las su Venus entorno. paleolíticas. Exactamente. Pero habitualmente también se buscaba un ideal de belleza, tal vez, con esta representación de cuerpos. Acá en esta sala es interesante cómo un poco también se va más allá de ese primer interés de la belleza y tenemos imágenes u obras como esta, Claro. que es de un artista contemporáneo, Luis Montes, y que también para nosotros ha sido súper interesante poder conversar con usted cómo podemos ir viendo estos personajes. La obra consta de dos partes, ¿cierto? Las fotografías que están pegadas en la pared y estas esculturas que están realizadas de manera más contemporánea, pero que también rinden un homenaje a estos soldados de la Guerra del Pacífico. Igual mencionar que el material de las esculturas son vaciados en bronce, si Ajá. no me equivoco. Sí, sí, Entonces sí. igual rescatan un poco ¿cómo decirlo? Como materialidad clásica Sí. del arte, ¿verdad? Lo que es, claro, esta materialidad, lo que es reconocer también en la fotografía gente muy joven. Habitualmente estamos viendo niños incluso. Sí, ese que está ahí, ¿qué? 14 debe tener, no sé. Claro, que también mostraba una época de nuestra historia en la cual entró en la batalla, y ustedes veíamos también, nosotros allá en el museo veíamos a Pedro Regalado, Segundo Videla, Claro. ¿verdad? un chico joven de medicina que muere el 21 de mayo. Y acá vemos también gente joven y gente mutilada, porque en esas épocas no habían estas cirugías vasculares que hoy podría, en muchas heridas que son traumáticas en el Claro. fondo, y que son heridas también por elementos balísticos, en la cual la solución era o morir o amputación. Claro. Y para eso entonces, por eso que muchas de estas personas, sus cuerpos muestran justamente esas amputaciones de miembros, minas, elementos explosivos, balísticos y bayonetas, etcétera, que iban a, en esa época, no poder tener otro tratamiento más que la amputación. Hoy muchos de ellos ya estarían en otras condiciones probablemente, pero que nos va asociando la imagen bidimensional con una tridimensionalidad que nos refleja o que nos muestra algo más cercano a lo que nosotros vemos, lo cotidiano, el día a día de las personas. Entonces, tener un 3D, por así decirlo, tener un vaciado, Claro. le da otro impacto también
a la imagen. Acá igual podemos ver algunos elementos que tal vez usted podría contarnos un poco cómo eran en ese minuto y cómo son ahora. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Después de la Guerra del Pacífico. ¿Vimos el contexto? Eso que era en Guerra del Pacífico, mutilados de la Guerra del Pacífico en particular. Sí. Y acá vemos, por ejemplo, este elemento que vendría siendo algo así como una prótesis, ¿o no? Es que en el fondo la prótesis va a reemplazar al órgano y la órtesis lo va a apoyar. Entonces acá nosotros estamos viendo muletas, por ejemplo, que son órtesis, que no están incorporadas. Que no están dentro del cuerpo. Por así decirlo, no son parte del cuerpo. Perfecto. Si nosotros pusiéramos ahora, por ejemplo, un miembro, una prolongación 3D o algo de un miembro y que actuara como un miembro inferior, habríamos de una prótesis, por ejemplo, una prótesis de cadera, que está reemplazando, por ejemplo, la misma cadera y el individuo fuera se ve bien. En cambio, acá estamos hablando además de órtesis, porque también la tecnología era muy limitada. Claro. Entonces, a lo más, o a lo menos también, de poder apoyar al órgano más que reemplazarlo. O sea, hablaríamos entonces de esta pieza o de esta muleta. De muletas también. que son órtesis, claro. Perfecto. Sí, la obra, como habíamos hablado entonces, también tiene que ver un poco con homenajear justamente a estos soldados que nos fueron, tal vez los generales o personas que están conocidos como el propio Arturo Prat de la Guerra del Pacífico. Que tristemente se denomina carne de cañón, que es un gesto súper violento, ¿verdad? Claro. Gente que estaba destinada, ¿no es cierto?, a estar en las primeras filas y que iba sí o sí a recibir algún tipo de daño importante y que después de esta situación, bueno, quedaron en el fondo imposibilitados de poder trabajar o poder desenvolverse en otras instancias, entonces al final termina siendo estas fotografías que están acá, un álbum compilatorio de ver todas estas personas que quedaron con estas secuelas y al final qué iba a hacer el mundo público para ayudarlos, porque quedaron dañados de por vida. Incluso cosas tan sociales como las pensiones, lo que significaba un país, un Estado, hacerse cargo de la gente que estuvo dispuesta a morir por ellos. Porque también hay que recordar que muchos fueron voluntarios. Claro. Y a raíz justamente de lo que ustedes mencionaban ahora, de Arturo Prat, del 21 de mayo, eso da una fuerza tremenda a la población que va en masa a inscribirse y defender a su país. Claro. Son condiciones realmente dentro del contexto. Detrás de esto no solamente está la imagen, llama la atención, están solamente aquí amputaciones de miembros inferiores. También tenemos que recordar de miembros superiores donde hay menos gente, porque ya estando afectados a ese nivel tórax, abdomen, eventualmente el tórax, eran más incompatibles con la vida. Claro. ¿Ya? Pero ver que en el fondo todas estas mutilaciones son de personas que estuvieron dispuestas a morir, sobrevivieron y que significó para su familia también, para ellos mismos un gran dolor. Bueno, y además son personas que no necesariamente tenían instrucción militar, vale decir, no tenían una formación para ir a la guerra tampoco. Yo recuerdo que, de hecho, estas fotografías de atrás vienen de una libretita pequeña de un médico de la Guerra del Pacífico, donde se identifica a cada una de estas personas, pero además la ficha indica, por ejemplo, las ocupaciones, como zapatero, panadero. Exacto, claro. Oficios. Ellos algunos venían del sur. Del sur, sí. Y hay otros que son también de regimientos de mineros. Claro. Los zapadores, gente que con su experticia logró hazañas de subir cerros donde nadie consideró que podrían haberlo hecho, nadie. Claro. Entonces también hay que ver esa experticia que de su profesión y de sus oficios, ellos también contribuyeron de cierta manera a un ejército que era pequeño inicialmente y que después, claro, fue creciendo como voluntario. Doctor, en este caso estamos viendo, claro, esta obra que homenajea también a estas personas que lucharon y en ese caso con un fin patriótico, ¿cierto?, en la Guerra del Pacífico, y que aquí como también se intenta entonces recuperar cierta movilidad. Claro, es una cuestión, claro. Pero quisiera que entonces pudiéramos avanzar a un contexto absolutamente distinto, porque se trata de una modificación corporal con otro sentido. Correcto. Con otro objetivo también. Más relacionado con la estética, puede ser, sobre el mismo cuerpo. Cómo lo externo al final va repercutiendo en los órganos internos o en la parte interna del cuerpo. Tenemos este objeto bastante icónico, ¿verdad? Vendría a ser el corsé, que también pertenece a la colección del Museo Histórico. ¿Qué nos puede decir sobre usar corsé? ¿Deberíamos utilizar esa práctica de nuevo? Claro. Bueno, claramente una costumbre que está motivada por
los cánones de belleza, no solamente la época, ¿para qué estamos con cosas? Porque, también se ha mantenido hasta el día de hoy. Usted nos recordaba que ahora quizá no usamos corsé, pero hay una serie de cirugías que hacen más o menos lo mismo. Claro, va a sacarse la costilla, ¿verdad? Soy cosa preguntarle a Shakira, ¿no? A Thalía, perdón. Thalía, Es que quizás por la última noticia uno ya... Claro, entonces pasa esa circunstancia en la cual se hace un trueque en el fondo, un trueque entre la belleza y la comodidad, en que se va a transar en perder esta comodidad del cuerpo con el logro de estos cánones de belleza. Pasa no solamente a nivel de costilla, tórax o cintura, con estos cánones, la mujer habitualmente más presionada socialmente, no solo por la sociedad, también por ella misma, va orientada a esta situación, y también veíamos en los pies, en los miembros inferiores, también que podían sufrir deformaciones para lograr esta belleza. Igual un dato interesante de esto es que es un corsé para embarazada. Correcto, claro. Ahora, tenemos que ver también que esta externalidad de la belleza o del cuerpo humano también tiene repercusiones en los órganos internos, que va produciendo algunos acomodos de órganos y también alguna, de cierta forma, producción o exacerbación de algunos síntomas, como la constipación, por ejemplo, la dificultad para el tránsito intestinal, teniendo claro que hay un menor continente, ya a la luz que se va disminuyendo el espacio, para alterar lo que es lo que está dentro del contenido. O sea, vale decir, como hay menos espacio para que circule todo dentro de nuestro organismo. ¿Podríamos mostrar la imagen justamente que acompaña a este objeto del corsé acá dentro de la exhibición, que está justamente en la cédula también, pero ahí se lo estamos mostrando un poquito más claro para que se vaya justamente notando lo que el doctor está comentando y cómo estas cuestiones que son más bien externas o de cambios externos, de aspiraciones externas, también van repercutiendo, por supuesto, en el interior. Ahora, yo creo que también es interesante empezar a hablar como de estos cánones de belleza y cómo estábamos hablando hace un rato atrás de la cultura clásica, tanto griega como latina, como romana, ¿cierto? Pero muchos de esos cánones siguen todavía hasta el día de hoy, tal vez más cuestionados, pero siguen todavía. Yo creo que estamos presentes. en proceso de cuestionarlos, pero igualmente siguen estando súper presentes. Si pensamos en el mundo de la publicidad, incluso algunos se han exacerbado más. Hay otros que son más sutiles, que de repente que no traducen tanto sacrificio. Quizás en el tiempo sí, sacrificamos nuestro tiempo. El maquillaje, por ejemplo, la ropa, la costumbre de usar corbata en situaciones de calor, y estamos muy asfixiados de repente a nivel cervical. Son situaciones que con ciertos matices sigue también mostrando que los cánones de belleza, el querer nosotros no solo agradarnos a nosotros mismos, que también ahí hay un discurso, no de discurso, es agradar al otro. No, si no lo hago por ti, lo hago por mí. La verdad que no. Claro, entonces a mí va pasando eso. Y usted que trabaja más bien con cuerpos que ya no están viviendo, ¿se pueden notar todo este tipo de cambios y modificaciones? Por supuesto, es como... nosotros, ¿saben dónde lo hemos visto? Cuando nos llegan cuerpos de personas ya de edad. Ya. Donde las señoras de antiguo han usado tacos toda la vida. El famoso juanete. Y claro, aparece lo que es el alus valgus, el juanete, o aparece también la deformación del pie, que si tú lo sacas y le pones como un zapato con taco, que calza perfecto. Así es. Y es porque en toda ocasión, el mismo dicho que nosotros, siempre digna. Siempre con taco, para cocinar, para todo. Cosa que hoy se ha ido modificando. Claro. Y que incluso muchas chicas les pasa cuando están en las fiestas de graduación. ¡Ay, qué atroz ese momento! Sí. Al tercer baile se sacan los zapatos de taco alto. Se sabe que hay que llevar zapatillas. ¿Cierto? Sí. Pero ven que van con taco, sí. van por una cosa de glamour. Sí, para llegar, de como belleza, para la foto, claro. justamente. Ahora está bien, ¿por qué no hacerlo si se siente bien la persona? Claro. La medida de poner en la balanza nuevamente la comodidad con la belleza.
Solamente para ir recordando, estamos entonces con nuestro invitado excelente, ¿cierto? Continuando la conversación con el doctor Julio Cárdenas, quien es profesor, pero además doctor y director del Museo de Anatomía. Estuvimos la semana pasada en ese lugar, está el en vivo guardado también en redes sociales para que lo puedan revisar. Acá la gente dice, sí, qué interesante, ¿cómo se puede ir? Nuevamente, vamos a recordar que hay que agendar visita y que hay que escribir al correo, que es extensiónmorfología@gmail.com. Pero en esta ocasión estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes recorriendo una exhibición que se llama Materia Humana y que está curada por Paula Honorato desde el Museo de Bellas Artes y Jimena Gallardo desde el Museo Histórico Nacional. Y en este punto estamos revisando justamente unas piezas del Museo Histórico que hablan también de cómo se van modificando los cuerpos, ya sea de manera más permanente o una manera que podría haber sido como más sutil, pero que a la larga el doctor nos estaba contando recién, también va dejando algunas huellas. Esto desde el mundo occidental. Podríamos pasar un poco a Oriente y le invito a que podamos revisar estos zapatos que están acá, que son los zapatos de loto. Zapatitos de loto o zapatos chinos, yo también he escuchado que les dicen. Claro. Ahora, también podemos nosotros incorporar dentro de esto, de estas modificaciones, de estas malformaciones o transformaciones que el cuerpo humano es profeso, en forma intencionada, ha realizado a través de la historia, con nuestras momias chinchorro. Por supuesto, ¿Se sí, acuerdan habíamos que comentado la mostramos semana unos cráneos pasada. donde Sí. hay una deformación del cráneo que pareciera ser que era por cánones de belleza o de estatus social? Claro. A lo mejor rituales. El cráneo, o sea, es difícil modificar saber. el cráneo. Sí, todo esto nos lleva como a cuestiones muy ancestrales también, creencias también muy antiguas. En el caso de las momias chinchorros, por supuesto, tenemos también más el proceso post de la vida, ¿cierto? El rito funerario. Exactamente, el rito funerario. También desde la práctica o de la creencia de que hay una vida después de la vida. Claro. Que yo creo que nos define bastante en cierto punto, ¿cierto? También lo mencionábamos en el último en vivo, ¿verdad? En qué momento nos separamos del resto de las criaturas vivas porque empezamos a pensar que tenemos un espíritu A tener y conciencia el de cuerpo nosotros empieza... Acá alguien comenta, El cuerpo el acompaña. cuello en África pasa más o menos lo mismo. También. Sí. Claro, cómo se van modificando. ¿Cómo? En las poblaciones Masái, en los Claro. Watusi, sí. Vamos a mostrar de todas maneras porque nos interesaría que ustedes pudieran profundizar tal vez, doctor, en las consecuencias de esto, cómo van quedando los pies de las mujeres que modifican sus pies a Claro. partir del uso de zapatos de loto. Produce una inestabilidad a la marcha evidente. Pero porque- ¿cómo uno puede caminar así? Deberíamos decir que son de partida para mujeres adultas, porque a mí me qué preguntan atroz. muchos visitantes Sí. que si son de niñas y no. Claro, porque eso significa que fueron modificadas desde la pequeñez. Claro. Desde la niñez, o sea que fueron definidas y destinadas a eso. Se bloqueó el crecimiento en ese caso. Claro. Hay que recordar que el pie tiene 3 puntos de apoyo principales. En la base del hallux, que es el dedo gordo, por así decirlo. Ya, sí, gracias. Gracias por la traducción. En el dedo pequeño, el dedo menor y en el talón. Y eso va a formar una bóveda porque tiene que tener un solevantamiento. La planta del pie no es lisa, de ahí hablamos nosotros de pie plano. Claro. ¿Ya? Y cuando uno camina, por eso da una figura muy característica el pie cuando camina en la arena. ¿ya? Ah, Todos sí. románticamente hemos caminado, hemos hecho un corazoncito y hemos puesto, se han dado cuenta que la planta del pie no es lisa, Claro. no es como el pie de los niños, Claro. que es más gordito. Y acá vemos que claramente esos puntos de apoyo, en virtud de los dedos, los ortejos, se han ido deformando, se han montado uno sobre otro para dar esta posición en punta, cosa que en Occidente también ocurrió en muchos años no tan pasados y que todavía incluso algunos de ustedes ven cómo el calzado femenino va orientado a terminar en A punta, la punta. Claro. en parte remedando esto que el tener un pie de señorita. Claro, claro, lo habíamos comentado también. Pero el talón no se modifica más la parte... Sí, claro, la parte, por eso les digo, Como en este superior, caso anterior. por los ortejos. Eso es lo que se va modificando. Claro. O sea, si perdemos el talón ya ahí sí que estamos fritos. Claro, Como no, que ya además no no, comprendo. no tenemos ni una opción Debe de haber apoyo. sido un poco como caminar en zancos todo el tiempo, como solamente con un punto de apoyo. Un punto de apoyo. Claro. Justamente, entonces la inestabilidad es bastante mayor. Ahora, se la enseñaba a caminar distinto también. Claro. venía Acá alguien todo- comenta, de hecho, tenía mucho que ver con la elegancia.
Y bueno, acá también alguien complementa, eso lo hacían los chinos, por estética y estatus también. Qué interesante cómo incluir el tema del estatus también, cómo verse, y un poco lo habíamos comentado También antes. revisábamos que las mujeres, si no se sometían a este tipo de modificación, era difícil que se casaran, por ejemplo. También estaba asociado a eso, entonces a un erotismo también. Claro. Continuemos entonces, porque hablando de erotismo, vamos a ir a ver otro tipo de cuerpo, justamente. Acá la exhibición empieza a mostrar ya un cuerpo femenino. Sí, salimos a la luz de nuevo. Vamos a ver más bien ahora piezas que son de la colección del Museo de Bellas Artes, tal vez muchas que son muy conocidas, como la Perla del Mercader, por ejemplo. Sin embargo, nos queríamos ir como para la conversación que teníamos un ratito atrás, doctor, sobre los orígenes, como también la representación del cuerpo humano, y en este caso a partir de la historia religiosa también de Adán y Eva, como primeros seres humanos, ¿cierto? Que no solamente van a ser simbólicamente quienes empiezan a formar la población humana, en el caso de la religión católica, ¿cierto? Sino que también además nos dan la idea de cómo hay que percibir el propio cuerpo y el cuerpo del otro. Y lo que estamos viendo es un grabado de Durero, por si acaso. Sí, muy importante ese dato. Claro, también obedece un poco a estereotipos occidentales del Renacimiento, claro, muchos de ellos, incluso algunos anteriores al periodo, pero que tiene en el Renacimiento un gran apogeo. No tanto en la Edad Media, donde existía más bien una especie como de arquetipos, como esquemas, claro, corporales, donde incluso los edificios eran más pequeños que las personas, y se representaba la figura humana en parte comprendiendo que era el resultado de la obra de Dios, más que una terrenalidad que empieza a partir del Renacimiento a tener una representación más bien mundana. Pero acá estamos viendo la magnificencia más bien de Dios representada a través de una creación idealizada justamente en ese periodo. Claro, yo creo que ese factor de la idealización es súper importante, dado también como un poco el recorrido que estamos haciendo de estos primeros cuerpos que tenían ciertas, podríamos decir como anomalías o cosas atípicas entre los mutilados de la Guerra del Pacífico. Claro. Lo que hace es que también hay que ver que algunas representaciones de algunos cuadros famosos tienen muchas enfermedades puestas, si uno se pone a analizar. ¿Ah, sí? Claro, algunas si uno ve, por ejemplo, algunos están pintados de perfil porque tenían deformaciones en el otro lado, sífilis, lesiones en la oreja, a nivel nasal. Van también, era la única forma de representarse. La gente de antaño, el cuerpo humano, algunos también que tenían mayores recursos, mandaban a hacer pinturas de mujeres, porque eran como el erotismo que podían representarse a sí mismos, o sea, que podían guardar de cierta manera, tenían solamente para visiones privadas. Claro. Bueno, pero acá también vemos esto como ya de cubrir los genitales. Claro. Que es algo que como que... Las ramitas. Exactamente, y del pudor, y justamente como después de la historia de que Eva come la manzana y surge, como que nace espontáneamente las vergüenzas. Bueno, ahí está más o menos claro para uno como anatomista que incluso los genitales femeninos empiezan a ser descritos realmente en el Renacimiento, porque antes eran ocultos, porque venía también una religiosidad que era el pecado capital, asociado con la mujer, el infierno y todo. Entonces también hay un concepto detrás de todo esto que va mostrando ya el cuerpo con un aspecto más bien orgánico, material, en el cual empiezan a descubrirse estas estructuras que son parte de la genitalidad y que, si uno se da cuenta, durante miles de años anteriormente, obviamente la gente tenía algún conocimiento, pero muy básico, es increíble, muy básico. Doctor, respecto a eso, igual la anatomía siempre fue como una rama de la medicina que fue bien polémica para el mundo de la religión. Por supuesto, se veía como pecaminoso tener contacto con los cuerpos ya fallecidos, estos cuerpos eran en el fondo sagrados, por así decirlo, si se modificaban después las personas no iban a poder optar a la vida eterna. Claro. Así que en realidad como que la anatomía estaba como un poco en pugna con esta... Bastaba muchas veces en destruir la cara, que era la parte más visible, y si uno se da cuenta, cuando uno establece un contacto con una persona, lo primero que mira son los ojos. Claro. ¿Ya? Y de ahí un poco la caracterización de la persona completa. Y en algunos, como los egipcios, bastaba con destruir la cara para que esa persona no pasara a la posteridad. Pues esas eran las creencias que tenía. Entonces, está relacionado todo esto con la religiosidad, con las creencias,
con lo que era la magnificencia del cuerpo humano, lo divino y también lo terrenal. Claro, pero de todas maneras quisiera recoger también una idea que estábamos comentando hace un ratito, que es entonces que hasta el Renacimiento, además la anatomía se había preocupado más del cuerpo masculino. Claro. Ya. ¿Y Claro. qué pasaba con el cuerpo femenino? Era como... Era un misterio. Sí, claro, porque estaba, Oculto. como decía, estaba un poco relacionado religiosamente con eso. Veníamos una fuerza, venía saliendo de la Edad Media, donde Dios omnipotente Claro. estaba presente en toda la obra humana, y está hablando de obra humana. Entonces, donde la mujer estaba relegada afuera del ámbito público, muchas veces. Y además, quizá, corríjame si me equivoco, pero quizás se considera un poco secundario porque está todo este tema de que el cuerpo femenino sale de la costilla del cuerpo masculino. Según Claro. la tradición. Según la tradición, entonces al final es como una versión como, no sé. Un extra. Claro, como un extra. Claro. Sí, además que hay que tener claro que es toda la fuerza que estaba regida por los ejércitos y con todo lo... estaba dado por el músculo. Por los ejércitos estaban principalmente por mujeres. Por ahí se habla que habían amazonas, pero era como lo mínimo, Claro. eventualmente. Y por eso que está esa figura del hombre, bueno, más exacerbado, y se va estudiando justamente en eso. Y los aspectos religiosos que justamente están más bien relacionados con la parte de la mujer. Pero me gustaría tal vez destacar, y aprovechando también su labor docente, doctor, que no solamente la anatomía ha sido muy rebelde y la ciencia y la medicina también ha sido muy rebelde en el caso de insistir en el estudio del cuerpo humano, más allá de todas estas como creencias religiosas. Creo que el caso de Eloísa Díaz acá en Chile es bien paradigmático, por ser tal vez una de las primeras, la primera mujer en estudiar medicina. En toda Latinoamérica, en toda América. Claro, es Sí. que creo que es súper importante Claro. como Y fueron mencionarla a dos- ella. Y fueron dos profesoras realmente, sus profesoras que insistieron ante el ministro de Educación de la época para que pudiera habilitar esa instancia en 1883 y poder ingresar a estudiar medicina. Claro. No, claro, eso fue llamativo, tuvo que cambiar, ir a conocer a Perona, tenía que utilizar biombos, los baños se tuvieron que modificar. Claro. No, eso el estudio que ella hace después lo hace sobre la pubertad femenina, justamente, Sí, sobre la también. adolescencia. Entonces también va aportando desde esa perspectiva. O sea, en el fondo no es que no sea necesario, muchas veces la perspectiva de uno parte de su propia experiencia. Claro. Y de ahí algunas veces se distorsiona justamente las actividades que se hacen, no por una mala intención, sino que es necesario tener la otra visión también. Claro, por supuesto. Como, insisto, como ese como espíritu rebelde también. Sí. Claro. Acá hay alguien que es muy severa y dice, la religión vino a repudiar la figura de la mujer en todo sentido. Tanto simbólico tal vez como postergando un poco lo que usted decía, como el estudio del Claro. cuerpo, la anatomía femenina. Claro, un Dios castigador. Claro. Cuando hablamos todavía de la casa de las brujas. Claro, claro. Esto se va a convertir en una casa de brujas, en el sentido que usted va a atacarlas solamente por ser mujeres. No, son periodos muy, muy tristes en nuestra historia, que están motivados realmente por razones religiosas, que son tan peligrosas como la ideológica en esto. Por eso uno tiene que tener un poquito más de... Gracias a Dios y hablamos de eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios soy ateo, dicen algunos. ¿no? Gracias a Dios y a los dioses, justamente, queríamos hablar un poco de este personaje que creemos también que ahí puede ser simbólicamente súper importante, que es Prometeo, quien le roba justamente el conocimiento a los dioses para entregárnoslo a nosotros los seres humanos Y lo castigan. y lo castigan. Claro. Hablando de dioses vengativos. Claro, estos son los semidioses en el fondo, Claro. mitad hombre, mitad dioses, y que tiene un castigo eterno en el cual le come el corazón, ¿ya? Le va, o sea, el intestino, Como las entrañas. las entrañas, le va, claro, más bien, las entrañas, y que va mostrando una anatomía de superficie en la cual el pintor va mostrando la musculatura, va mostrando, ustedes ven unas rodillas prominentes, con la patela, la rótula que habla Que se decía antiguamente. esta partecita acá, ¿no? Claro, claro. de ahí. Sí, vemos nosotros el cuádriceps, vemos la Claro. cresta ilíaca anterosuperior. O sea, hay un conocimiento anatómico detrás y ahí se relaciona entonces la anatomía, cómo el artista tiene que saber anatomía,
que es mejor que solamente representar el cuerpo de lo que está mirando. O sea, Claro. muchas veces es mejor comprender, vemos acá los músculos rectos del abdomen, el six-pack, ¿verdad? Sí, claro. Hace Las mucho calugas. frío ahora, así que no se la vamos a mostrar. Las Pero, calugas. claro, la caluga. Vemos un tórax que está por extensión del cuerpo muy extendido, con un esternón. Vemos la parrilla costal, que está con un tórax un poco prominente, con una flexión del cuello en una posición que está dada más bien por la piedra que está atrás. Claro. ¿Ya? Una fosa cubital, vemos el bíceps, el braquirradial. O sea, uno puede realmente ver la anatomía a través de las pinturas. Recordemos que esta es una obra también súper importante para la colección del museo. La obra se llama Prometeo encadenado, pero el autor es Pedro Lira, quien ha sido, por supuesto, alguien muy importante, no solamente en la historia del museo, sino que también en la historia de la pintura y el arte en Chile. Pertenecía a la generación de los 13, ¿no? No, él es previo. Es previo, Sí, ya. sí. Es previo, pero además... Para sí, que busquen cuál es la generación de los 13. ¿No? Esta era para la tarea después, claro. Claro. Pues, yo creo que es importante mencionar a Pedro Lira porque justamente no solamente se dedicó a la labor de artista, sino que también fue promotor de las artes, escribió, fue mecenas, fue también alguien que hizo lo que podríamos llamar una escena artística a fines del siglo XIX, principio del XX. Un poco gestión cultural, Como le gestión diríamos cultural. hoy día. Sí, pero también es muy interesante ir viendo tal vez algunos de los elementos que usted mencionaba de cómo este artista también ya se va metiendo en el conocimiento propio del cuerpo. Y cómo acá también es importante, por supuesto, estudiar no solo lo que se ve del cuerpo, sino que todo esto que hay que Claro. empezar como a adivinar, Está tal por vez. debajo. Porque eso exacerba también la creación de no solamente pinturas, sino que también esculturas, donde uno va viendo, ve los tendones, el mismo músculo del bíceps, ya vemos parte del vasto medial del tríceps. O sea, eso puede mostrar de una mejor manera justamente no solamente la anatomía en superficie, sino que también el fundamento. No solamente ser un gaffiter y no es denostar el oficio, sino que ver por qué se hace la actividad, qué es lo que hay en el trasfondo, qué es lo que hay debajo. Como comprender finalmente el cuerpo en su mayor como profundidad también. Claro, es otra cosa más objetivo en el fondo que tiene, que es la representación del cuerpo humano de una mejor manera. Claro. Igual si lo pensamos históricamente, por ejemplo, los dibujos de Leonardo da Vinci, Sí. que son súper conocidos, en realidad él perfectamente podría haber sido un anatomista, bueno, era un hombre renacentista que sabía de todo, pero que tenía un gran interés y no era solamente un artista, sino que también un científico al final. Así es. Sí, tenía este conocimiento universal. Bueno, acá en la Academia de Bellas Artes, o la Academia de Artes más bien, habíamos mencionado la semana pasada que por supuesto el estudio de anatomía era súper relevante. Habíamos hablado también del estudio del modelo vivo, que las mujeres no tenían No podían acceso acceder. a eso, pero sí algo súper interesante y muy importante fueron las láminas Vamos a ver. que permitían entonces poder ir estudiando estos cuerpos en diferentes poses, posturas. Acá tenemos las láminas de la Academia Julien. Son ¿Qué? modelos masculinos, Claro. Sí. muy masculinos. O sea, ahí podemos también discutirlo, porque además las Sí, poses... sí. A ver, la semana pasada hablábamos de esta, ¿cómo se llamaba? ¿El Atlas? La primera... La fábrica de cuerpo humano, la obra de ella por Andreas Vesalius en 1543, claro que sí. Y esta primera parte de la columna vertebral La que se primera llamaba... El Atlas. El Atlas. Ahí está. Estos son atlas. Claro. Claro, lo que pasa es que la postura ya, claro, uno como que empieza a dar otra lectura a ello, pero sí, la representación del cuerpo, muchas veces se buscaban personas que tuviesen algún oficio relacionado con la elaboración de fuerza, con Para que estuvieran bien claro, marcados los cargadores músculos. y todo, claro, que fueran justamente los... Y ahí también había una relación con el artista, unas veces con gente conocida, entonces iba teniendo
otro tipo de visión también con respecto al cuerpo humano. Bueno, la semana pasada también conversábamos como, si bien en el arte, o más bien como en la representación humana, existían estos cánones que están también fuertemente influenciados por la circulación de imágenes o láminas como esta. Habíamos hablado la semana pasada de los cánones interiores, cómo también uno que podía... existían cánones por dentro. Exacto, también, sí. Aquí dice, ¡ay, qué hermoso arte y anatomía! Hay un cariño a todas las personas que están comentando también y que nos están revisando, que nos están viendo. Solo quería retomar un poco como lo que habíamos hablado antes también de ciertos elementos que no se ven cuando uno está con ropa, como por ejemplo, no sé, los músculos, la propia columna también, como todo se va marcando también debajo de la piel. Claro, eso hace que realmente uno pueda apreciar no solo el cuerpo humano como algo, como una funda, sino que también en parte ve la proyección de órganos, o sea, ve lo que es la anatomía de la superficie, algunos órganos que es musculatura especialmente, lo que es el sistema osteomuscular que está haciendo cosas más relieve sobre la piel, sino que también uno puede inferir. Claro. Bajo el conocimiento, la proyección de órganos. Sabe uno dónde está más o menos el corazón, sabe dónde están los pulmones, dónde están los riñones, dónde está el útero, la vejiga. En este caso estamos viendo, bueno, con el abdomen, dónde está el intestino. O sea, uno puede un poco más ver la proyección de sus órganos internos, aparte de esa anatomía osteomuscular que es más evidente en la superficie. Claro. Están preguntando acá si son grabados. Sí, son reproducciones litográficas sobre papel, para ser muy precisas también en esta información. Son parte de la colección. Y que se utilizaban originalmente con fines pedagógicos. Exactamente, era parte también de lo que se utilizaba para poder educar justamente a los artistas, no solamente en la formación de cómo realizar justamente estos cuerpos humanos, sino que también, y quiero ser muy instante en eso, como en la correcta representación. Los ideales. Claro. Porque se trabajaba con modelo vivo que asumimos que quizá no lograban este tipo de musculatura, entonces también se tenía que complementar eso con ese tipo de láminas. Hoy le damos un cariño también a alguien que dice que vino para las vacaciones de invierno y que le hizo falta una clase como esta. Así que nuevamente ahí, doctor, está recibiendo saludos y agradecimientos por esta conversación. Lo que uno siempre se pregunta, y cuando vean el cuadro de Rembrandt de 1632, ¿verdad? Es que si realmente el modelo estuvo en esta posición todo el tiempo. Sí. O bien de repente adopta una postura general, pero después el artista puede magnificar o puede, alguna musculatura en posiciones que le pueda pedir especialmente para nosotros igual comentábamos eso, porque decíamos son cuerpos que parecen estar relajados, pero esos músculos no están relajados, entonces es una mezcla bien particular. Y no es que sean profesores de anatomía. Bueno, y además hay elementos que resaltan. Por supuesto que hay una iluminación particular que hace que también se destaquen ciertos elementos. Usted nos comentaba eso mismo que pasaba con las piezas que tienen para el estudio de la anatomía, donde se utilizan pintan colores para ciertos elementos y reconocer ciertas partes. Porque nosotros vamos viendo también que el arte está presente en la ilustración médica. Nosotros veíamos cómo en esos dibujos, y para que lo busquen también la gente lo vaya buscando, como vemos en la época del Renacimiento, en el periodo de la Edad Media, estas figuras que son como grandilocuentes, como vienen de lo que es Andreas Vesalius, ya Stefan Balcalcar, por ejemplo, hacían con estas figuras donde el ambiente atrás el paisaje era más rico en información que incluso que la figura que querían mostrar. Y luego apareciendo también asociado a la materialidad del dibujo, de los elementos que se pueden ser utilizados, uno que está mostrando cómo es la sombra, los fluidos, todo que es como más de lo... el otro era un estilo que se llama estilo heroico, unas posiciones corporales. Pero después vemos algo que es más material, donde están los cuerpos que están seccionados, la sangre, las sombras, todo lo que se llama lo retórico de lo real. Pero después ya viene otro estilo en la ilustración médica en que ya uno va a mostrar no todo el cuerpo completo, sino que va a dibujar muy tenuemente de algún otro color
la estructura que uno quiere destacar. Claro. Dentro de un contexto general. Y ahí ya uno habla de un estilo no clásico, que son las típicas ilustraciones de textil, que son como de color gris y solamente la vena está de color celeste. ¿Y eso se va produciendo porque va aumentando el conocimiento? En Como que parte se sabe más porque, detalle. claro, y en parte también porque la visión del artista va enfocado a lo que el científico necesita. Entonces va adoptando el arte. Ahora hoy tenemos atlas de anatomía que muestran con gran cantidad de colores, policromías y todo, muestran la estructura anatómica que los chicos van estudiando, pero no hay que olvidarse que detrás de eso son dibujos. Claro. Y dibujos que lo hace un artista que parece que fueran justamente grabados. Desde la Academia de Arte. Claro. Sí, yo creo que es súper interesante también como destacar entonces que así como en el arte podemos identificar estilos, periodos, según también cómo vaya avanzando el conocimiento o el objetivo que quiere el artista, también en la anatomía podemos ir viendo cómo se refleja eso, claro. Claro. Usted decía, de hecho, que en el Museo de Anatomía había mucho arte, además. Mucho arte. Sí, es cosa de verlo, de pararse, de detenerse en el tiempo también a mirar. Tenemos esta última sala de la exhibición que nos gustaría más bien llevarlo a otra área de la representación del cuerpo humano, fijándonos en las obras de Guillermo Núñez que están en exhibición. Se llama, bueno, la naranja que vamos a revisar ahora se llama sin título de la serie Los Colgados y Esculpir con el dolor un tremendo canto de esperanza. Que es la blanca. Que es la blanquita, exactamente. Y básicamente porque nos interesaría también trabajar o presentar a este artista que es Guillermo Núñez, por si no lo conocen, les recomendamos mucho su obra. Guillermo Núñez es un artista que todavía está vivo además, es del año 30, así que la verdad es que es un artista mayor y de amplia trayectoria. Chileno contemporáneo, ¿verdad? Que todavía está produciendo. Sí. Y que fue Premio también Nacional de Arte. Así que, doctor, aquí podemos ir identificando algunos elementos ya mucho más de manera subjetiva, tal vez. Claro. Ahora, desde el mundo que vengo yo, que es un mundo del área científica y todo, uno trata primero de buscar lo que uno reconoce claramente. Claro. Una pelvis, miembros inferiores, y de ahí partir sobre una interpretación. Puede ver quizá unos dientes ahí arriba, Claro, de una representación ya como para tratar de vislumbrar lo que el artista quiso expresar, pero algunas veces también no es tanto lo que el artista quiere expresar, sino que lo que el artista quiere que uno interprete realmente en esto. Y ahí, de acuerdo, ahí bueno, claramente están las vivencias que cada uno tiene, pero como uno viene del área científica, trata primero de ver lo concreto y de ahí hacer la representación después de la interpretación, básicamente de lo que uno le puede dar al... Bueno, en este caso, de hecho, nos interesaba una pregunta súper como tal vez concreta, que tenía que ver también a partir de la lectura de estas obras, donde Guillermo Núñez trabaja después de su experiencia dolorosa, traumática, de haber tenido también no solamente una experiencia dolorosa como emocional o más bien psicológica, sino que, por ejemplo, él había sido también torturado y detenido político y en un momento estuvo 5 meses con la vista tapada. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones, por ejemplo, de algo así, doctor? Que empiezan a exacerbarse las emociones, se empiezan a exacerbar los sentidos, el tacto, los olores, lo auditivo. Recién escuchamos un piquito porque alguien se está acercando mucho a una obra. Y eso se ve mucho más intenso cuando se nos priva de una función o de un sentido, como en la vista. Claro. Se exacerba el resto, puede llegar a ser tremendamente doloroso. La frustración, que significa tener un sentido y no poderlo ocupar. Entonces, claro, acá se ve, en esta obra uno ve dolor. Claro. Ve intestino, ve sangre, de un cuerpo que está al fondo y del cual tienden a salir esta estructura, el gusto, va cobrando otra dimensión. Sí. Y doctor, ¿usted dónde piensa entonces que vive el dolor en el cuerpo humano? ¿Dónde se siente? ¿Dónde se aloja? A ver, el dolor se siente en el cerebro, en el encéfalo. Si bien es cierto, el encéfalo no tiene receptores de dolor, ahí se siente. Pero nosotros lo interpretamos de dónde viene, a nivel intestinal. Todos no hemos tenido un retorcijón, hemos tenido que salir corriendo a cualquier parte, no hemos ido a negro, como dice uno, o hemos tenido alguna experiencia vergonzosa en cualquier parte.
Y el dolor va siendo una herramienta muy útil para el cuerpo, en el cual nos permite defendernos. El dolor es como la primera instancia, muchas veces no consciente, de una agresión que estamos recibiendo en nuestro cuerpo. Y eso nos permite adoptar después una conducta, una respuesta defensiva para evitarlo. Claro. Es decir, o sea, habita en el cerebro, pero podemos también... Lo sentimos en el cuerpo. Exactamente. Claro, de dónde surge, ¿no? Doctor, solo para ir finalizando, ¿qué le parece a usted entonces ver cuerpos tan distintos a los que ve habitualmente en su trabajo? Maravilloso, la verdad, y es como un bálsamo para el alma, pues realmente uno necesita también, usted le dije, bueno, uno viene, ve esta exposición de otra perspectiva, del análisis en que no solo ve la corporalidad directa del cuerpo humano, sino también las interpretaciones que otras personas, viendo en el fondo que somos tan ricos en experiencia, que nuestra experticia es tan diversa, que nos vamos metiendo en la mente, en el sentimiento de otras personas que ven la realidad de una manera distinta y no por eso equivocada. Eso Se también amplía. tenemos que tener la tolerancia para poder analizar, para ver lo bello que significa el ser humano en todas sus manifestaciones, no solamente artísticas, también científicas, también tecnológicas, también sociales, también culturales. Y ese es nuestro objetivo de hacer estos cruces al final. Claro. Por eso está usted aquí y por eso fuimos nosotros para allá también. Sí, estamos profundamente agradecidos, tanto como área como museo, de que haya aceptado esta invitación. Sí, muchas para nosotros era gracias. muy interesante, insistimos, como abrir este enfoque. La próxima semana vamos a continuar también, no solamente con esta exhibición, sino que también hablando y profundizando en el tema de la educación. Tenemos invitado al equipo de educación del Museo Histórico, así que ahí vamos a estar conversando con los chiquillos desde otra arista también, desde la educación 100% total, así como de temas también que invita a esta exhibición. Pero volvemos a agradecer al doctor gracias a Julio ustedes, Cárdenas. gracias a ustedes. Y bueno, acuérdense que esto va a quedar subido entonces en las redes sociales. Muchas gracias por los comentarios, por la participación y nos vemos la próxima semana. Chao. Bien, chao.